2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial en esta hermosa noche del día jueves 18 de febrero del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Queremos en esta tarde agradecerle al Señor, agradecerle al Señor el que nos haya traído hasta aquí con bien para que podamos estar juntos en el estudio de la palabra de Dios. Damos gracias al Señor porque Él nos regala este tiempo para poder escudriñar la palabra con los temas relacionados con el carácter. Vamos a tener una palabra de oración para dar inicio entonces a nuestro estudio del día de hoy. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, muchísimas gracias por tu fidelidad, por tu verdad, por tu amor, por tu misericordia, tu gracia y tu bondad. Tú nos has llenado de favores inmerecidos y por causa de ello estamos aquí en el día de hoy. Nosotros tenemos hambre y sed de justicia y es tu palabra la que sacia nuestra hambre espiritual. Por eso pedimos que en esta noche tu Espíritu Santo pueda trascender de una manera muy especial y traer la revelación que tú nos quieres entregar para la edificación de nuestras vidas, para que te conozcamos mejor a ti como persona, a nuestro Señor Jesucristo, tu voluntad, y seamos fortalecidos en nuestro ser interior. Señor, por todo cuanto tú hagas en el día de hoy, de antemano te damos gracias y toda la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos y amigos, quiero presentarle el tema de lo que estudiamos en esta noche, las prioridades en el reino. Hemos estado viendo el discurso de nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos y hemos podido ver en las dos disertaciones anteriores cómo el Señor Jesús estuvo hablando acerca de las motivaciones que tienen que ver también con nuestro carácter. Y hoy vamos a concluir la parte de lo que él hablaba de los bienes materiales. Entonces va a ser emocionante el tiempo que vamos a tener viendo este tema, las prioridades en el reino. La ansiedad no surge de la confianza en Dios, es lo que dio a entender Jesús allí en el Sermón del Monte. Los tesoros verdaderos son los celestiales. La ansiedad denota empobrecimiento de la fe y disminuye cuando la voluntad se enfoca hacia el reino y la justicia de Dios. Él, nuestro Dios, proveerá todo lo que en verdad se necesita, no necesariamente lo que se desea. La sincera preocupación que se enfoca en el reino y espera en la providencia divina identifica las cualidades del reino, que es el verdadero tesoro. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar tres aspectos esenciales de mi tema, las prioridades en el reino. 1, ser diferente a los paganos. 2, buscar primero lo primero. 3, no preocuparse por el mañana. Vamos a ver este primer punto, ser diferente a los paganos. Está basado en Marcos capítulo 6, versículos 31 y 32. Dice: por tanto, no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Padre de ustedes que está en los cielos sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Tenemos que partir
en esta disertación diciendo que la preocupación legítima por las necesidades de la vida es aceptable ante Dios. Todos los cristianos que gozan de buena salud han recibido la orden de trabajar a fin de adquirir lo necesario para sí mismo y para su familia. Pablo enseñó: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Según de Tesalonicenses 3:10. Un predicador de hace varios siglos advertía que no podemos ser perezosos, quedarnos sentados y esperar que Dios nos ponga en la boca un ganso asado. Hacer planes para el futuro es algo que está de acuerdo con los principios cristianos. Sin embargo, todo esto se debe hacer sin perder de vista la prioridad que tiene siempre el reino de Dios. Este es el último punto del mensaje del Señor Jesús acerca del materialismo, de donde estuvo hablando en el Sermón del Monte. El Señor indica que los pecadores se preocupan de qué han de comer, beber o vestir, pero ellos no tienen un Padre celestial como nosotros. Nuestro Padre celestial sabe que necesitamos todas estas cosas y le preocupa más que a nosotros que las tengamos. El cristiano de entradas modestas debe tener cuidado de no abandonar su relación con Dios solo para adquirir cosas que no son realmente necesarias, aunque la sociedad que lo rodea diga lo contrario. Si el Señor lo bendice con alguna de estas cosas, debe sentirse agradecido por todo lo que Él le permita disfrutar. Sin embargo, si lucha demasiado, no por subsistir, sino por conseguir un nivel de vida cada vez mayor a los ojos del mundo, lo más probable es que se meta en deudas innecesarias. Por ejemplo, es posible que tome innecesariamente demasiadas horas de trabajo, que lo aparten de su familia y de Dios, solo por adquirir un automóvil que quizá ni necesita, o un televisor que solo servirá como estímulo de un falso bienestar económico. El sutil pecado de la codicia le puede hacer gran daño a él y a lo suyo. Vamos a ver el segundo aspecto: buscar primero lo primero. Este segundo punto está basado en Marcos 6:33, que dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cómo se puede buscar el reino de Dios? En lugar de darles el primer lugar a las cosas en su vida, el Hijo de Dios debe dársela al reino. Proveerse de lo necesario no puede ser más importante que el reino. Lo material no debe pasar por delante de lo espiritual. Alcanzar la justicia de Dios debe ser la meta principal para todos. Si el creyente le da el primer lugar a lo que es primero, si busca las cosas mayores, que son las del reino, Dios se ocupará de proporcionarle todas las cosas menores, que son las necesidades de la vida. ¿De qué manera se puede poner en primer lugar el reino de Dios? ¿Es esta una tarea mística o mágica que solo los cristianos santos y entregados pueden realizar? Podemos alcanzar un cierto nivel de espiritualidad desde el cual no es posible contemplar la gloria de Dios. Nos es posible contemplar la gloria de Dios y la fragancia misma del cielo inunda nuestras vidas. ¿Podremos nosotros alcanzar ese nivel? Jesús estaba pensando en algo más realista y concreto cuando nos dijo que pusiéramos el reino y su justicia en primer lugar dentro de nuestra vida.
Al fin y al cabo, dijo aquellas palabras mientras estaba enseñando en una colina y les hablaba a sus discípulos tomando ilustraciones gráficas de los sencillos ejemplos que vemos todos los días en la naturaleza. Poner en primer lugar el reino y su justicia significa sencillamente ver todos los momentos de todos nuestros días desde el punto de vista de la eternidad. Es darle a Dios el primer lugar en todas las cosas, permitirle que se manifieste ante el mundo a través de nosotros en cada uno de nuestros gozos y tristezas. Buscar el reino de Dios y su justicia significa saturar nuestros pensamientos con sus deseos, tomar su carácter como modelo y servirle y obedecer en todo. ¿Qué es lo más importante para usted? Habrá personas, objetos, metas y otros deseos que compitan en cuanto a prioridad. Cualquiera de esto puede sacar a Dios del primer lugar si usted no decide enfáticamente darle el primer lugar en todos los aspectos de su vida. Vamos al tercer punto. No preocuparse por el mañana. Este tercer punto está basado en Marcos, capítulo 6, versículo 34. Dice así la palabra del Señor. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. La última advertencia del Señor Jesús contra la codicia es que los hijos de Dios no debemos vivir ansiosos pensando en el mañana. El mañana se preocupará de sí mismo, nos dice. Cada día ya trae bastante problema de por sí. Vivamos sencillamente día tras día, tal como el Señor Jesús nos enseñó. Nos sentimos afligidos cuando nos detenemos a pensar en la gran cantidad de energía que hemos gastado tratando de enfrentarnos a problemas que quizás nunca lleguen a presentarse. La ansiedad destruye la confianza. Es devastadora para la paz mental. A lo mejor nos excusamos diciendo, yo me paso la vida preocupado y no lo puedo evitar. Soy así. Sin embargo, debemos comprender que esta actitud debilita nuestro testimonio de fe cristiana y socava el gozo que el Señor quiere que tengamos en Él. Después de escuchar estas enseñanzas del Señor, tenemos que llegar a una conclusión. Los que dicen que la prosperidad económica es símbolo de prosperidad espiritual, van por un camino errado, como lo declaró Pablo en 1 Timoteo 6:5. Dice, y necia rencilla entre hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. Dios cuida de lo suyo, pero proclamar que su principal preocupación es que sus hijos tengan salud, riqueza y felicidad constante es torcer las enseñanzas de las Escrituras. Una doctrina así se puede convertir fácilmente en un disfraz para la codicia. Mantener dentro de su orden correcto nuestras prioridades espirituales es poner nuestra vida en orden según las normas de la Biblia. Debemos estar firmemente decididos a dar el primer lugar a lo que debe tenerlo y a relegar en lugar
de menor importancia a todo lo que haya de ser relegado. No debemos dejar que influyan en nosotros sentimientos personales, opiniones ajenas o conveniencias. Nuestra relación con Dios y nuestra obligación de servirlo pesar más que cualquier otra consideración en nuestra vida. Lo hermoso de todo esto es que cuando le damos el primer lugar al Señor y a su reino, todas las demás cosas se van resolviendo correctamente y a su debido tiempo. Planear para el mañana es tiempo bien invertido. Afanarse por el mañana es tiempo perdido. Algunas veces es dificultoso notar la diferencia. Planear es pensar con antelación en meta, pasos y fechas y confiar en la dirección de Dios. Cuando se hace bien, el afán disminuye. El que se afana, en cambio, se ve asaltado por el temor y se le hace difícil confiar en Dios. El que se afana deja que sus planes interfieran con su relación con Dios. Amado hermano, amada hermana, no permita que su afán por el mañana afecte sus relaciones con Dios hoy. Como hemos estado en estas 3 disertaciones últimas, estudiando lo que el Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte relacionado con el materialismo, quiero hacer unas conclusiones. En este pasaje de Marcos capítulo 6 del 19 al 34, el cual he venido utilizando para las 3 últimas disertaciones, el Señor Jesús habló de las prioridades del Espíritu. En esta conclusión quiero recopilar los aspectos más relevantes sobre lo que enseñó nuestro Señor. Y aquí le comparto principios importantes de todo lo que el Señor Jesucristo dijo relacionado con el materialismo. Él dijo lo siguiente: es incorrecto dejar que sean las riquezas las que nos posean a nosotros. Dijo Jesús, seamos ricos o pobres, nuestra vida se debe centrar en lo espiritual. El Señor Jesús nos aconseja que, en lugar de hacernos tesoros en la tierra, nos los hagamos en el cielo. El corazón del hombre está atado al lugar donde se halle su tesoro, ya sea en el cielo o la tierra. Fue lo que dijo el Señor Jesús. Los cristianos no podemos permitir que los temores nos aparten los ojos de Cristo. La fe en Dios debe reemplazar la ansiedad. Alcanzar la justicia de Dios debe ser la meta principal para todos. Poner en primer lugar el reino y su justicia significa sencillamente ver todos los momentos de todos nuestros días desde el punto de vista de la eternidad. Moisés en el Salmo 90 dice que cuando nosotros hacemos esto, que ponemos el reino de Dios y su justicia primero, y nosotros veremos en todos los momentos de nuestra vida la guianza, la dirección del Espíritu. Y dice Moisés que eso traerá sabiduría a nosotros. Darle el primer lugar a Dios en todas las cosas es permitirle a Él que se manifieste
ante el mundo a través de nosotros en cada uno de nuestros gozos y tristezas. La verdad es que el Señor Jesucristo quiere bendecirnos, ya nos bendijo cuando entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Y dice que nosotros, cuando tenemos buena relación con el Señor Jesucristo, estamos sentados con Él en lugares celestiales. Quiere decir que si nosotros queremos permanecer allí con el Señor Jesús, Él siempre debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Si nosotros quitamos a Cristo del primer lugar de nuestra vida, ya no estaremos sentados en los lugares celestiales con Él. Él nos quiere prosperar en todas las cosas cuando nosotros prosperamos espiritualmente. Juan dijo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El kit de recibir de parte de Dios bendición en todas las cosas y salud es que nosotros prosperemos con Él espiritualmente. Porque si prosperamos espiritualmente, Él se encarga entonces de añadir todas las cosas que nosotros necesitamos, según Él. Porque hay veces que nosotros queremos cosas que en realidad no son tan necesarias, sino que son gustos y caprichos de nosotros, y Dios no está para cumplir nuestros caprichos. Dios está para suplirnos lo que realmente Él cree que nosotros necesitamos. Entonces, en lo que hemos visto de estas tres últimas disertaciones, se le habla a los que tienen riqueza o a los que tienen mayor fluidez de recursos, que pongan su tesoro en el cielo, que no lo pongan en las cosas que tienen. Se le habla a los pobres y se le dice que nuestro Dios tiene cuidado de nosotros y que no podemos estar afanados, porque cuando estamos afanados, lo que sucede es que nosotros dejamos de confiar en Dios. Entonces, si usted tiene bastantes recursos, debe poner su tesoro en el cielo. Si usted no tiene muchas cosas y lo que tiene es necesidad, debe poner su confianza en Dios y buscarle y meterse con Él para que su reino sea primero y Él pueda añadir todas las demás cosas. Y por último, a nosotros se nos dice que no debemos preocuparnos por el mañana, que el mañana traerá su propio afán. Con esto Jesús no estaba diciendo que nosotros no debemos planificar. Tenemos que planificar. Por ejemplo, en el día de hoy nosotros tenemos que planificar las cosas que vamos a hacer mañana. Y tenemos que planificar sobre nuestro futuro. Si debo tener un seguro de la casa, de incendios, si debo tener al día los seguros del carro, seguro de vida. O sea, todas esas cosas entran dentro de la planificación. Si nosotros lo planificamos y buscamos el reino de Dios y su justicia, nosotros tendremos todas estas cosas. Pero el problema está que si nosotros pensamos en estas cosas y nos queremos adelantar a los tiempos de las bendiciones de Dios, entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Nos metemos en deuda, y cuando nosotros nos metemos en deuda, no solamente estamos pagando el capital de lo que nos entregaron, estamos de salida, cuando nos entregan la cantidad, ni nos dan todo el dinero que nosotros solicitamos, nos dan parte de ese dinero. Y segundo, tenemos que pagarlo todo y con intereses. Entonces hay gente que se mete en tanto préstamo, en tanto compromiso, que luego después su vida es un desastre. Andan afanados porque no saben cómo hacer. Viene la quincena
entonces todo el dinero está mucho, la quincena no alcanzará. Y ahí es donde nosotros tenemos que planificar, porque la palabra del Señor dice que nosotros debemos estar arriba y no abajo. Y para estar arriba y no abajo es necesario planificar. Dice que nosotros debemos ser cabeza y no cola. Y lo próximo que dice es que nosotros debemos prestar y no pedir prestado. Y ese último tiene que ver, la verdad que tiene que ver con una verdadera administración para que nosotros podamos prestar y no pedir prestado. Los que mal administran siempre tendrán que pedir prestado y pagarán sus deudas y de nuevo volverán a pedir prestado. Entonces es bueno que nosotros, como dice la palabra del Señor, seamos buenos administradores de todas las cosas que Dios nos suple. Yo siempre pongo el ejemplo, si usted gana $500, esos $500 no le alcanzan porque usted viene y usted se mete en tantos compromisos que los $500 no le alcanzarán. Por un milagro de Dios vienen y le aumentan el salario y usted en vez de ganar $500 gana 1,000. ¿Usted sabe qué pasará? Si usted es un buen administrador, una buena administradora, con ese salario usted saldría de sus deudas y comenzaría a vivir una vida libre. Pero si usted no es buen administrador, administradora, los $1,000 no le alcanzarán. A usted le podrán, subir el salario y darle todo lo que sea, y usted siempre andará endeudado, endeudada. Eso necesita que nosotros seamos buenos administradores. Cuando somos buenos administradores es porque nosotros hemos puesto el reino en primer lugar y todas las demás cosas utilizan otros lugares relegados. Entonces es importante esto que dijo el Señor Jesucristo relacionado con los bienes materiales. Vamos a orar, necesitamos orar porque esto que tiene que ver con la administración es un verdadero dolor de cabeza para mucha gente, y no estoy hablando de los del mundo, para mucha gente que conoce al Señor. Esto de la buena administración es un verdadero dolor de cabeza. Vamos a orar para que el Señor nos pueda ayudar hasta que lleguemos a estar arriba y no abajo, hasta que seamos cabeza y no cola, y hasta que nosotros podamos dar prestado y no pedir prestado. Oremos. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias por todas las enseñanzas y advertencias que el Señor Jesucristo nos ha dado en este sermón del monte. Señor, en este capítulo 6 de Marcos, desde el versículo 19 al 34, donde Él estuvo hablando de las prioridades del Espíritu y hablando acerca de los bienes materiales. Padre, ayúdanos a no permitir darle más importancia a otras cosas que a tu reino. Espíritu Santo, precioso y maravilloso, ayúdanos a ver qué serio error es no darle a Cristo el lugar que le corresponde en nuestra vida. Queremos reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo y nosotros no podemos concebir en nuestra mente que el Señor Jesucristo anduviera endeudado cuando desarrolló su ministerio terrenal. A pesar de que el Señor Jesucristo vino a proclamar el Evangelio, el Padre siempre le suplió a través de aquellos que fueron benefactores y benefactoras de su ministerio. Y aunque Judas se robaba parte de las ofrendas, de los donativos que le daban al Señor Jesucristo, los recursos a Jesús le alcanzaron para poder desarrollar
el ministerio terrenal que el Padre le había dado. Que nosotros podamos ser, anhelemos y deseemos ser como nuestro Señor Jesucristo para agradarte a ti en todas las cosas. Tu palabra dice que nosotros debemos ser buenos administradores. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores, para que en todo tú lleves el primer lugar y tú nos puedas añadir todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria. Te entrego el corazón y la vida de todos los que han escuchado esta disertación, que realmente el Espíritu Santo, Señor, las inscriba, estas enseñanzas del Señor Jesús en sus corazones, para que nosotros podamos ser aquellos creyentes que siempre te agrademos. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, Padre, queremos darte las gracias y la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes en el día de hoy y poder concluir estas disertaciones relacionadas con las prioridades del espíritu y lo relacionado con los bienes materiales. Espero volver a estar con ustedes, si el Señor me lo permite, el día domingo a las 5 de la tarde, cuando seguiremos estudiando el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Va a estar interesantísimo, porque allí vamos a ver cómo empezó el evangelio entre los gentiles. Vamos a ver aquella figura del que fue el primer convertido, no judío, gentil, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Espero entonces que usted me pueda acompañar el día domingo a las 5 de la tarde. Mientras llega ese tiempo, que el Señor le continúe bendiciendo, le guarde, le proteja, le cubra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludos y bendiciones. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectar.